A continuación, pues tenemos un invitado especial. Es el licenciado Emanuel Alejandro Flores Arrieta. Él es abogado postulante con experiencia en litigio y conciliación en materias familiar, laboral, civil, administrativa y penal. Él nos acompaña por parte de Agatan y nos va a explicar un poco sobre toda la temática que ellos viven también desde la parte gubernamental. Vamos a darle la bienvenida. Licenciado Alejandro, le agradezco mucho su participación. Le cedo la palabra. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, buenas noches. Muy buenas Gracias. noches. Primero, antes que todo, les queremos agradecer en nombre de la titular de la Dirección de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, la maestra Ana Villagrán Villasana. Ella no pudo asistir a este evento por razones de que tuvo una emergencia que atender, eh, propia del bienestar animal, y bueno, pues me confió a mí esta responsabilidad tan grande de hablar a nombre de ella. Y bueno, yo les voy a estar comentando rápidamente sobre bienestar animal, sobre la política en materia de bienestar y protección animal que desarrolla la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, pero también les voy a estar platicando un poquito a manera de preámbulo sobre lo que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, base B, señala sobre el derecho de los animales. Es decir, la Ciudad de México tiene una constitución garantista, reconocedora de derechos, pero no solo para los seres humanos, sino que tiene también ya ese reconocimiento de los derechos de los animales. Los reconoce como seres sintientes, es decir, al ser seres sintientes, ellos tienen capacidad y tienen una condición moral que, como bien lo señala la Constitución, es tanto deber moral de los ciudadanos como obligación jurídica el respetar, garantizar y hacer valer precisamente estos derechos. Estos derechos, la ley de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México la reconoce como los 5 dominios. Estos 5 dominios son, entre ellos, bueno, que tienen derecho a la existencia, que tienen derecho a la alimentación, que tienen derecho a un hábitat natural y confortable para ellos. Esto es libre de todo tipo de daño, de todo tipo de violencia. También tienen el derecho a la salud, ¿sí? Y bueno, entre otras cosas más. Aquí yo tengo la presentación. Esta presentación obviamente es de una capacitación en materia de jurídica que nosotros damos sobre protección y bienestar animal. Esta, obviamente por el tiempo me voy a ir un poquito más rápido, a lo mejor no voy a desarrollar todas las partes, pero me voy a centrar mejor en hacerles explicar bien cuáles son algunas de las funciones que realiza la agencia, y les voy a dejar la presentación para que ya ustedes la puedan ver, la puedan analizar, y cualquier duda, cualquier comentario, pues nosotros estamos atentos y para servirles cualquier información en la Agencia de Atención Animal. Ahí nos pueden encontrar y ya con mucho gusto pues estamos ahí para servirles. Y ahora sí, bueno, entrando en la materia, decía yo que el derecho de los animales ya lo señala nuestra Constitución de la Ciudad de México en el artículo 13, apartado base B. Y aquí la pregunta es, por qué los animales necesitan protección? ¿De quién necesitan protección? Pues la realidad es que los animales, ante todo, necesitan protección de los seres humanos. Necesitan protección de los seres humanos y hacia los seres humanos. Es decir, el ser humano, por desgracia, es el único ser de la creación que atenta contra la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de análisis crítico y cuál es nuestra responsabilidad para con el medio ambiente, ¿sí? Con la naturaleza. Es decir, y aquí viene precisamente toda esta reflexión que se desarrolla a partir de la Constitución, que nos dice los animales tienen derechos y se los reconocemos. Y a partir de ahí se crean toda una serie de políticas públicas, de las cuales la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México es la dependencia pública encargada precisamente de desarrollar. Es decir, es la dependencia que tiene las facultades y las atribuciones para guiar precisamente, ser la dependencia rectora en la materia de protección y bienestar animal en la Ciudad de México. Recientemente tuvimos importantes reformas a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Y bueno, esta ley es la que principalmente regula las actividades de la agencia. Ustedes van a poder ver, si cuando ustedes tengan tiempo pueden revisar en internet
la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, y las facultades y atribuciones de la agencia están precisamente señaladas en el artículo 72 y en el artículo 73 de la ley. Y ahí van a ver algo así más como de casi 30 facultades que tiene y atribuciones que tiene la dependencia, la agencia, y entre ellas está, bueno, el ser el eje rector o ser la coordinadora precisamente de cómo se van a llevar a cabo todas esas acciones en favor de los animales. Vamos, desde campañas de vacunación, esterilización, atención médica, atención quirúrgica. La Agencia de Atención Animal también tiene a su cargo el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Este hospital está ubicado en la región de Iztapalapa, ¿sí? Entonces, bueno, tanto la agencia como el hospital brindan este tipo de atención, pero no son las únicas facultades que la agencia tiene. Es decir, tiene otras facultades, por ejemplo, como toda autoridad en la Ciudad de México, tiene la obligación de que ante hechos, por ejemplo, si un ciudadano o ciudadana le hace de conocimiento hechos presuntamente de maltrato o crueldad animal, la agencia en su artículo, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, artículo 73, fracción 20ª, señala que es obligación del área, en este caso el área jurídica de la agencia, hacer del conocimiento del Ministerio Público sobre estos hechos para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Es decir, es toda una política integral la que la agencia tiene y la que la agencia desarrolla a través de sus múltiples actividades en materia de protección y bienestar animal. Aquí, como se está viendo en esta parte de la presentación, precisamente regimos a partir de la Ciudad de México. Si pudieran avanzar un poquito. Y bueno, ¿a quiénes corresponde la protección de los animales? Bueno, ya lo estamos viendo. La ley distingue dos. Distingue a los ciudadanos, aquellos tutores, que son tutores responsables, y también corresponde a las autoridades. Las autoridades que actúan en materia de bienestar animal, si gustan, por favor, avanzarle un poquito, le voy a hablar brevemente de ellas. Y bueno, aquí señalaba yo, ¿no? Es esta responsabilidad tripartita que es a las autoridades, al ciudadano de manera particular y a la sociedad civil organizada. Es decir, yo escuchaba ahorita, ¿no? Que al parecer hay presentes organizaciones protectoras de animales. Bueno, aquí lo que se busca en la ley precisamente es hacer esa sinergia, autoridades, ciudadanos y organizaciones con el objetivo de precisamente pues, hacer acciones más eficaces. La siguiente, por favor. El marco normativo para la protección animal, como ya lo decía, bueno, se rige obviamente a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego nos venimos con la ley, con la Constitución de la Ciudad y también con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. El reglamento, que aunque hay que actualizarlo a la nueva ley, pero bueno, sigue estando vigente ese reglamento. La siguiente, por favor. También tenemos leyes federales como la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico. Y la siguiente, por favor, más adelante, vámonos para hasta donde está, a donde está la parte de las autoridades para señalarla rápidamente, porque obviamente la Agencia de Atención Animal pues no actúa sola, es decir, se coordina con otras dependencias, tanto federales como locales, para la protección de los animales. Es decir, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México existen también, por ejemplo, la llamada PAOT es la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, y es la encargada de realizar las investigaciones sobre cuando tiene conocimiento sobre maltrato animal. Y entonces actuamos coordinados con ellos porque nosotros sí tenemos conocimiento de situaciones donde se estén dando el maltrato y la crueldad animal, bueno, nosotros les damos vista a ellos y ellos son los que tienen las facultades de realizar esas investigaciones. Otra dependencia, por ejemplo, que también con la que trabajamos conjuntamente es con la Brigada de Vigilancia Animal, que esta quizá la hayan escuchado porque suele salir mucho en las noticias. Y esta Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México es dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿sí? Y bueno, ya también tenemos las autoridades de cada alcaldía que se encargan precisamente, cada una en el orden de sus facultades, de también tener instituciones de bienestar animal, y ellos se encargan también, por ejemplo, de recoger animales que estén a lo mejor abandonados, que a lo mejor estén amarrados, o que anden divagando ahí por la calle para que no estén en esa situación, pues ellos se los llevan, ellos llegan a contar con refugios o con albergues, y también les realizan vacunaciones y esterilizaciones. Y bueno, aquí las dependencias del orden federal, una de ellas es pues, la Profepa, ¿no? Que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también regula
todo aquello que sea en materia federal. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí entre esos, bueno, van a encontrar, a la medida que ustedes puedan analizar con más calma ya esta presentación, van a darse cuenta de las atribuciones que tiene la Profepa. Más adelante, por favor. Y bueno, aquí tenemos en este caso, aquí sí nos detenemos un poquito porque las fiscalías, tanto la federal o la general, mejor dicho, como la local, son las encargadas también de realizar las investigaciones porque a ellas las faculta el artículo 220, el artículo 21 de nuestra Constitución, que señala que es al Ministerio Público a quien le compete dirigir las investigaciones sobre cualquier delito, y si cuentan con los elementos suficientes, pues van a judicializar la investigación, es decir, van a ejercer la acción penal ellos que tienen las facultades. Como ya les decía, algunas cosas o algunos daños al ambiente son de materia federal y otros van a ser de materia local. Una fiscalía, por ejemplo, aquí tenemos la llamada FIDAMPU, que esa fiscalía es especializada al daño ambiental y entre ello también considera el maltrato y la crueldad animal. Es decir, cuando ya el daño es mayor y ya esos hechos se pueden encuadrar dentro de la materia penal, ya es a esta fiscalía, a la FIDAMPU, a la que debemos de recurrir en el caso de nuestras denuncias o querellas. Más adelantito, por favor. Y bueno, aquí es un poquito de las más adelante, por favor. Estábamos señalando aquí precisamente el artículo en donde señalamos las facultades que tiene el Ministerio Público, la obligación de investigar, la obligación de ejercer la acción penal. Y hay que recordar también que todo ciudadano tenemos el deber de denunciar hechos de maltrato y de crueldad animal. Es decir, la ley nos da esa facultad y a la vez ese deber en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su primer párrafo. Y bueno, aquí lo que les decía yo, la PAOT pues es la Procuraduría también que hace esas investigaciones sobre maltrato, y la PAOT, como todas las otras dependencias, tienen tres maneras de recibir las denuncias. Las pueden hacer por comparecencia, por vía telefónica o de forma escrita. Y ya, bueno, les van a dar un folio ya para que ustedes les den seguimiento precisamente a sus denuncias, a las denuncias que ustedes presenten. Más adelante, por favor. Y aquí, bueno, yo les comentaba hace ratito de la Brigada de Vigilancia Animal, y aquí estamos viendo el tipo de vigilancia que da, la seguridad que da. Ellos cuentan con un albergue y, bueno, canalizan a todos los animales que están en situación de riesgo. Por ejemplo, de los animales que muchas veces están lastimados o están extraviados o se encuentran en las vialidades estas de alta velocidad, ellos los rescatan y se los llevan precisamente a estos albergues. Más adelante, por favor. Y bueno, aquí van a encontrar las actuaciones que hace mayormente la Brigada de Vigilancia. Vámonos más adelantito. Bueno, aquí vemos también, aquí me voy a detener un poquito. La Ciudad de México cuenta con los llamados juzgados cívicos. Es decir, por ejemplo, aquí si un animal no es llevado a la recreación en un parque con correa, bueno, aquí nos vamos a hacer acreedores a lo mejor a una sanción administrativa y quizá vamos a ser remitidos al juez cívico. Y ahí, entre otros tipos de sanciones de carácter administrativo. Ya cuando las situaciones son un poquito más graves, pues entonces ya corresponde a las fiscalías, como yo les decía. El tipo de sanciones que tienen los juzgados cívicos, bueno, van desde una simple amonestación, es decir, ¿sabes qué? Ten cuidado, hasta multas, arresto que en ningún momento va a ser mayor de las 36 horas, o lo que ahora es la conmutación de la pena o de la sanción, es decir, ya no te van a imponer una multa económica o un arresto de horas, pero ahora te van a decir, bueno, sabes que trabaja en favor de la comunidad. Esas son las maneras de las sanciones que tienen los juzgados cívicos. Aquí vamos a ver la investigación de la FIDAMPU, las que yo les comentaba hace un momento, que son las sanciones y las atribuciones, las facultades que tiene en materia tanto ambiental como de bienestar animal. Cuando ya los hechos probablemente se sitúen, sean maltrato animal de acuerdo al Código Penal, el artículo 350 bis, o crueldad animal, artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, ya hay que acudir a la Fiscalía especializada en la materia, que en este caso es la FIDAMPU, y como yo se los decía hace un momento, puede ser por comparecencia, puede ser de forma telefónica o puede ser la denuncia o querella de forma escrita. En lo personal, por la experiencia personal como abogado, les puedo decir que es mejor presentarla de forma escrita, porque así primero ustedes no van a estar esperando ahí las horas en la fiscalía, sino ustedes entregan su escrito debidamente fundado y motivado,
y ya se los van a sellar, que se los reciben y ya comienza precisamente el Ministerio Público tiene que ejercitar todos los actos de investigación necesarios tanto para decir si vamos a ejercer la acción penal, porque si hay elementos o no, pero aquí sí les recomiendo yo que sea mejor de forma escrita. Y aquí, bueno, la Agencia de Atención Animal, en esta nueva encomienda que tiene precisamente la doctora Ana Villagrán, la directora de la Agencia de Atención Animal, Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, precisamente impone esta nueva manera de ver, es decir, nos vamos a coordinar, vamos a recibir las denuncias de los ciudadanos y les vamos a dar nosotros seguimiento también, porque la ley así nos faculta. Si ustedes, por ejemplo, se acercan al área jurídica y nos externan que no saben cómo redactar una denuncia, una querella, nosotros estamos para servirles y con mucho gusto les podemos asesorar y dar acompañamiento en estas situaciones. Entonces ahí, si tienen hechos que ustedes conozcan o cualquier cosa en la Ciudad de México, con mucho gusto podemos atenderles. Más adelante, por favor. Y bueno, aquí veíamos, aquí son los dos delitos mayormente en los que se encuadran todas las situaciones que padecen los animales en la Ciudad de México. Uno es el maltrato o la crueldad animal. Es decir, el maltrato se entiende que es un daño menor de alguna manera y no compromete la vida del animal. Pero la crueldad sí ya compromete la vida del animal o puede ser aquella muerte que se da bajo tortura o sufrimiento, puede ser de una manera continuada o una manera continua. Esto ya el Ministerio Público es el que tiene las facultades y él ya es el que clasifica cuando nosotros hacemos la denuncia en cuál de los dos puestos va a investigar. Y más adelante, por favor. Y bueno, aquí lo que yo les comentaba, las formas de formular las querellas. Y bueno, aquí está la Agencia de Atención Animal. ¿Qué es la Agencia de Atención Animal? Y aquí vamos, la siguiente, por favor. Y aquí, como yo les decía, bueno, la Agencia de Atención Animal, pues es precisamente la entidad encargada de dirigir la política pública en materia de protección y bienestar animal en la Ciudad de México. Más adelante, por favor. Aquí en el artículo 73 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales van a encontrar todas las facultades y atribuciones que tiene la agencia. Aquí sí les voy a pedir que en sus tiempos libres pues, se metan ahí a verlas para que conozcan precisamente ¿no? más a fondo cuáles son todas las facultades y atribuciones y todas las actividades que se desarrollan aquí en la Agencia de Atención Animal. Más adelante, por favor. Y bueno, aquí también decíamos las atribuciones que van desde las campañas de esterilización, vacunación, hasta, como les decía yo, la asesoría, dar vista al Ministerio Público por hechos con apariencia de delito y todo eso, pues nosotros estamos para servirles. Más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Y bueno, aquí seguimos con todas las otras autoridades que ustedes las van a poder desglosar con más calmita de las funciones que yo les comentaba. Cada alcaldía también tiene la obligación de hacerse cargo de las políticas de bienestar animal en el orden de sus atribuciones. Y bueno, aquí vamos a ver las problemáticas más comunes, ya a manera de conclusión, las problemáticas más comunes que nos enfrentamos, bueno, que los animales no sean paseados adecuadamente, que no se les brinde alimentación, que no se les brinde salud, atención médica, que los tutores no levanten sus heces de los animales, que les pasen sin correa, todos esos digamos que son un poquito cuestiones ya más cotidianas. Más adelante, por favor. Y bueno, dentro de las consideraciones generales, aquí yo me quiero despedir de ustedes con una reflexión y la pregunta es, ¿por qué debo respetar la vida de los animales? Bueno, pues porque la Constitución de la Ciudad de México señala que la delimitación de su jurisdicción, toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Más adelante, por favor. Y también porque por respetar la vida y la integridad de los animales, eso nos va a llevar a ser un tutor responsable. Somos tutores responsables cuando aceptamos, no solo aceptamos, sino hacemos efectiva y materializamos esa responsabilidad que creamos, que tenemos esa relación jurídica, porque al final de cuentas el tener un animal de compañía es establecer una relación jurídica con un ser vivo que ahora forma parte de nuestra familia. Y bueno, aquí también las 5 libertades o los 5 dominios, como yo les señalaba, del bienestar animal. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí como yo les señalaba, porque más allá de que la ley nos imponga una obligación,
todos como seres humanos tenemos un deber ético. Es decir, tenemos que pasar de esa concepción de, de que solamente los seres humanos teníamos todos los derechos a nuestro alcance, ¿no? También la naturaleza los tiene y nosotros de hecho no somos el centro de las cosas, sino somos parte de un todo, que es la naturaleza. Y como tal debemos intentar no dañarla lo menos posible. Y bueno, la obligación jurídica, como ya se los mencionaba, más adelante, por favorcito. Y bueno, y pues lo que se espera de todos los seres humanos es que transitemos precisamente a una voluntad plena y consciente de una vida más armoniosa con todos los seres vivos. Y bueno, pues esta fue la presentación por parte de la Agencia de Atención Animal. Estamos a sus órdenes, me dio mucho gusto el haber estado con todos ustedes a nombre de la maestra Ana Villagrán. Y pues estoy atento a ustedes. Si tienen alguna duda, comentario, estamos para servirles. Muchas gracias a todas y todos. No, al Muchísimas contrario. gracias, Alejandro. Muchas gracias, licenciado No, ¿de qué? Manuel, por su tiempo. Aquí le haremos llegar su reconocimiento y a nombre de Muchas gracias. FEDPLAN apreciamos mucho el tiempo que se tomó para compartirnos esta valiosa información. No, de hecho, no es, al contrario, a ustedes les agradecemos la oportunidad y pues ojalá un día nos inviten y a dar una capacitación jurídica en materia de protección y bienestar animal cuando ustedes gusten y ahí desarrollamos plenamente todos estos temas. Claro que sí, vamos a planear un taller. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Amable. Hasta luego. Eh, pues ya estamos en tiempo. Primero que nada, pues quiero agradecer a FESACatlán a través de la División del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia y Educación a Distancia, porque pues nos dio este espacio. Hemos tenido el apoyo de difusión en sus redes sociales. Agradecemos infinitamente a quien ha estado viéndonos por redes sociales, quien también ha estado aquí presente, pues les agradecemos estos días de jornada, quien acredita 80% de derecho a constancia. Y también ya se creó el grupo de Facebook sobre derechos de los animales y derechos de la naturaleza. Se pueden ustedes conectar ahí porque vamos a compartir este tipo de información, otras jornadas que vamos a tener. O sea, el chiste es que hagamos redes, ¿no? Que es bien importante. Ahorita que amablemente le vamos a tomar la mano, claro, al licenciado Manuel que nos propuso esta capacitación, que yo creo que sería muy interesante. Entonces, claro que lo vamos a hacer, porque pues ellos tienen el conocimiento y qué mejor que nos lo brinden generosamente. Entonces, les agradezco a todo por patitas, porque nos hicieron bien bonito el programa, la difusión, el cartel. Hoy nos acompañaron con sus valiosas experiencias. Claro, este foro está abierto. Yo, como les digo, yo soy académica. Hacemos investigación, docencia, pero sin lugar a dudas necesitamos de la organización civil para hacer nuestras actividades y por eso tienen abierto aquí el foro. Me pueden contactar por mi correo electrónico y también me pueden en Facebook, ahí está el grupo que abrí para que tengamos contacto y veamos qué más podemos hacer al respecto. Tenemos que sensibilizar, la educación es una herramienta, el derecho es una herramienta, las políticas públicas son una herramienta, el financiamiento público también. Entonces, de todo eso tenemos que ir aprendiendo para valernos de estas herramientas y pues dignificar a los animales, ¿no? Que son quienes más nos necesitan. ¿Por qué? Porque son seres inocentes, no tienen cómo defenderse, entonces ellos son los que nos necesitan. Desde luego hay otros pendientes, las infancias, también las adolescencias, pero también incluyamos en esa igualdad de consideración moral a los animales. Ellos también son dignos, son inocentes y merecen toda nuestra atención y en la medida de lo posible ayudarlos en lo que se puede. Entonces, les agradezco infinitamente, gracias a todos por los comentarios del chat. Saludos acá, Querétaro, acá estamos en la ciudad, bueno, estamos en el Estado de México, yo estoy transmitiendo en Acatlán. Entonces, bueno, pues voy a dejarlo hasta acá. Cualquier duda o comentario está ahí en mis redes y yo se las puedo hacer llegar a los ponentes, ¿ok? Así que pues muchísimas gracias, gracias Tania por la moderación en esta mesa y a todos los que se quedaron y desde luego al licenciado Emanuel.
y a nombre y también a la titular, gracias porque nos regaló los minutos del licenciado Emanuel, que la representó muy dignamente. Entonces apreciamos muchísimo la molestia que se tomaron. Que pasen muy buenas noches y seguimos en contacto para más jornadas de este tipo. Muchas Muchas gracias por gracias, todo. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Que gracias. estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Emiliano, que estés bien. Igualmente, Aidero, buenas noches.